En las sombras eternas de Ámsterdam, donde el viento del mar del norte susurra secretos a través de los canales empedrados, un joven judío de ojos profundos y mirada insondable se inclinaba sobre pergaminos desgastados, mientras el siglo XVII devoraba sus propias entrañas con guerras religiosas y dogmas que ahogaban la razón. Baruch Spinoza, aquel que los suyos llamarían hereje y los suyos enemigos un demonio encarnado, no buscaba derribar altares por mero capricho, sino por una necesidad ineludible: desentrañar el velo que cubre la sustancia única de todas las cosas, Dios o naturaleza, indivisible e infinita. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad, esa luz que quema más que cualquier infierno prometido? En el corazón de esta narración late un acontecimiento que sacude los cimientos de la fe, la gran farsa de Nazaret, donde Spinoza, con la precisión de un cirujano del pensamiento, prueba que José, el supuesto padre terrenal de Jesús, sabía de la invención del amante romano y aceptó el soborno para perpetuar el mito. No es mera especulación herética, sino una disección racional de textos manipulados, de silencios ensordecedores en los evangelios y de contradicciones que gritan cuando la razón las ilumina. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, como un capullo que debe romperse para revelar la flor? Imaginad la escena primordial, una noche de 1661, en una buhardilla humilde, donde el humo de la lámpara de aceite danza con las sombras de libros prohibidos. Spinoza, excomulgado ya por su comunidad portuguesa, escribe las primeras líneas de lo que será su tratado teológico-político, un arma disfrazada de tratado que expone cómo las Escrituras no son palabra divina inmaculada, sino crónica humana teñida de miedo y poder. Allí, entre proposiciones geométricas, emerge la figura de José, el carpintero de Nazaret, no como santo paternal, sino como cómplice consciente en una trama romana. Los evangelios de Mateo y Lucas, tejidos décadas después de los hechos, omiten detalles crudos. ¿Por qué Pablo, el primer teólogo, nunca menciona la virginidad de María ni el pesebre, centrándose solo en una resurrección dudosa? Spinoza lo vio claro. Los textos sagrados son profecías retroactivas, adaptadas para encajar en expectativas mesiánicas judías manipuladas por una secta naciente. José, testigo ocular, aceptó monedas romanas, un soborno sutil, quizás de un centurión amante de María, un soldado de la guarnición de Tiberíades, para callar la verdad de un parto ordinario, adulterino, y proclamar un linaje divino falso. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas son el germen de la razón, y la razón, como un río desbocado, arrastra templos enteros. La reflexión se abre como un abismo. Considerad la sustancia espinosista, una sola realidad infinita con atributos de pensamiento y extensión, donde Dios no es un tirano antropomórfico que castiga y premia, sino la causa inmanente de todo lo que es. En esta visión, los milagros de Nazaret, la concepción virginal, el nacimiento anunciado, no son suspensiones de la ley natural, sino violaciones absurdas de ella, inventadas para inflamar el conatus humano, ese afán innato por perseverar en el ser mediante ilusiones reconfortantes. Spinoza cuestiona lo oculto. ¿Qué ocultan los sinópticos al ignorar la infancia de Jesús saltando de pesebre a Jordán? La respuesta yace en el amante romano, un oficial pagano cuya pasión por María, una joven judía de belleza común, pero fuego interior, engendró al niño. José, humillado pero pragmático, aceptó el soborno, plata equivalente a años de trabajo en madera, para criar al bastardo como propio, tejiendo el relato virginal ante rabinos escépticos. Historia y teología se entrelazan aquí. Los romanos, dominadores astutos,
Toleraban sectas mesiánicas para dividir al pueblo judío, y este soborno fue un hilo en esa tela. No es el miedo, más que la fe, el motor de la religión, un conatus colectivo que prefiere mentiras piadosas a la desnudez de la verdad. Mientras las campanas de las iglesias repicaban himnos de obediencia, Spinoza pulía sus lentes, irónicamente, para telescopios que revelarían galaxias indiferentes a cruces, y en sus noches de insomnio, el fantasma de Nazaret lo visitaba. Recordad el silencio de los contemporáneos. Flavio Josefo menciona a Jesús, apenas, sin virginidad ni milagros. Tácito y Suetonio lo citan como agitador ejecutado, nada más. La farsa se sostiene en ausencias. ¿Dónde está el acta de nacimiento, el testimonio de parteras, la confesión de José bajo juramento? Spinoza prueba, con lógica euclidiana, que la narrativa evangélica es interpolación posterior, un dogma forjado en Antioquía para atraer gentiles temerosos de sus dioses caprichosos. José, sabedor del amante, llamémoslo Publio, un tribuno de la Legio Deis Fretensis, seducido en una noche de luna sobre el mar de Galilea, pactó el silencio por oro que financió su taller. Así, el Mesías no es hijo de Dios, sino de un soldado imperial, y la Iglesia, heredera de esa mentira, edificó imperios sobre arenas movedizas. ¿Qué valor tiene una fe construida sobre subornos romanos? ¿No clama el alma por la razón que libera del miedo? La primera parte de esta odisea filosófica se expande en el tiempo, retrocediendo a los días polvorientos de Nazaret, un villorrio de leprosos y prostitutas, no el idílico pesebre de belenes dorados. María, de 14 años, prometida a José por usanza, yace con Publio en un olivar oculto, concebiendo en éxtasis prohibido. José descubre el embarazo, no por ángel, sino por vómitos matutinos y ausencias sospechosas. El suborno llega en una bolsa de sestercios, suficiente para callar lenguas y comprar lealtad. Spinoza, siglos después, desentraña esto en su Ética. El miedo al ostracismo social es el afecto pasional que doblega la virtud, y la religión explota ese conatus para encadenar almas. Historia confirma. Los evangelios canónicos, editados en Nicea, suprimen evangelios gnósticos que insinúan bastardía divina. El protoevangelio de Santiago pinta a José viejo y renuente, huele a encubrimiento. ¿Por qué manipular textos si la verdad resiste escrutinio? Porque el dogma es frágil y la razón su verdugo. Amigos que escucháis esta voz en la quietud de vuestras pantallas, deteneos un instante en el flujo del tiempo eterno. ¿Desde qué país y ciudad miráis este relato? ¿Y qué hora marca vuestro reloj en este preciso ahora? Escribidlo en los comentarios, compartid este hilo de verdad con un amigo cercano, deseándole bendiciones profundas para su familia. Que la luz de la razón ilumine sus hogares como ilumina el nuestro. Que vuestras palabras tejan una red de despertar colectivo. La reflexión se profundiza. Spinoza no ataca la fe, sino su caricatura temeroso. En su Dios naturaleza todo es necesario, sin libre albedrío caprichoso ni pecados originales inventados. La farsa de Nazaret ejemplifica cómo el miedo, al hambre, a la muerte, al vacío, engendra mitos. José, carpintero pobre, ve en el suborno salvación económica. María, en el amante, escape de una vida gris. El niño crece, aprende artes judías, pero su madre le susurra destino divino para encubrir orígenes. Jesús, ignorante al principio, internaliza el rol mesiánico, hasta que la cruz revela la ilusión. ¿No es esto más humano, más digno de compasión que dogmas de sangre inocente? Spinoza lo vislumbra. La teología es antropología, estudio del hombre temeroso proyectando sus terrores en cielos imaginarios. Así transcurre la primera parte, abriendo el telón a un conflicto mayor, donde la razón espinosista choca contra murallas eclesiásticas, preparando el terreno para la figura herética que ilumina las tinieblas.
El humo de las hogueras inquisitoriales aún flotaba en el aire europeo cuando Spinoza, en su exilio intelectual, afilaba su pluma contra el yugo de la fe ciega. La segunda parte desciende al abismo del conflicto, fe versus razón, donde el filósofo holandés emerge no como destructor, sino como libertador lúcido, diseccionando la farsa de Nazaret con bisturí lógico. ¿Qué pavor inspira un judío converso que prueba que José, sabedor del adulterio con el romano Publio, aceptó el soborno para forjar el mito virginal? La Iglesia, guardiana de certezas, tiembla porque en esa revelación yace el colapso de 2 milenios de poder. Si el pesebre es farsa, ¿qué queda de misas y cruzadas? Profundicemos en el hereje. Excomulgado en 1656 por abominables herejías, Spinoza rechaza la Trinidad, la inmortalidad personal y los milagros, argumentando desde la parte primo de su ética que Dios es substancia única, causa de sí, sin voluntades antropomórficas. Aplicado a Nazaret, un milagro virginal viola la necesidad natural. Nada surge del vacío, todo fluye de causas previas. José, testigo, pacta con Publio. El tribuno, enamorado, ofrece denarios para proteger a su amante y bastardo. Los evangelios, compilados por copistas helenizados, amplifican el relato para rivalizar con mitos paganos como el de Perseo, hijo de Zeus y Danae. Spinoza lo expone en su tratado. Los profetas eran hombres pasionales, no iluminados. Sus visiones, imaginaciones amplificadas por miedo. ¿Por qué la fe se aferra a textos contradictorios? Mateo sitúa el nacimiento en Belén por censo inexistente, Lucas por otro inventado. Si no es por terror a la vacuidad, el conflicto estalla en la Europa de Lutero y Calvino, donde Spinoza escribe anónimamente para evitar la hoguera. Imaginadlo en Rindsburg, puliendo lentes para Leibniz, mientras razona: el conatus de la Iglesia es perseverar en el poder, manipulando afectos como esperanza y caridad para encadenar mentes. José encarna esto. Su silencio no es virtud, sino cálculo temeroso, aceptando oro romano que financia un taller próspero. Historia corrobora. Excavaciones en Nazaret revelan un pueblo humilde, sin reyes ni ángeles, y papiros romanos insinúan sobornos a judíos rebeldes. Teología espinocista ilumina. Ideas adecuadas, racionales, liberan. Mutiladas, dogmáticas, esclavizan. La virginidad es idea mutilada, proyectando pureza imposible sobre carne humana. ¿No comienza la verdadera piedad cuando la razón quiebra ilusiones, revelando a Dios en la necesidad eterna? La figura de Spinoza se agiganta. Perseguido por judíos ortodoxos y cristianos fanáticos, vive de lentes que ciegan a otros. Ironía profunda. En cartas a Oldenburg, advierte: la religión estatal fomenta superstición para control. La farsa nazarena es arquetipo. Publio, amante oculto, simboliza la razón pagana infiltrada. José, fe cómplice. María, pasión encadenada. El niño Jesús predica amor, pero muere por mentiras paternas. Spinoza propone ética geométrica. Proposiciones como nadie cree absurdos voluntariamente, salvo por afectos, prueban que el miedo, no Dios, mueve altares. Conflictos históricos, Concilio de Trento, guerras de religión, muestran iglesias temiendo dudas más que demonios, quemando libros espinocistas póstumamente. Preguntas retóricas azotan el alma. ¿Qué libertad queda si la fe dicta causas sin razón? ¿No es el soborno de José espejo de nuestras sumisiones modernas? La segunda parte culmina en la lucidez herética. Spinoza no niega divinidad, la universaliza en naturaleza, donde milagros son ignorancia de causas. La Iglesia, motor de miedo, oculta esto para perpetuar su conatus imperial. Y así, el relato fluye ininterrumpido hacia el clímax, donde la verdad irrumpe como tormenta. En el vórtice del pensamiento infinito, la tercera parte alcanza su clímax filosófico. La verdad de la farsa nazarena no puede enterrarse para siempre,
y Spinoza, eterno disidente, la desentierra con la fuerza de la substancia misma. ¿Por qué la humanidad, tras siglos de sangre vertida por dogmas, persiste en temer la razón que libera? José, cómplice del soborno romano, representa el miedo primordial, pero la lógica espinosista, proposición tras proposición, lo expone, revelando que Dios no premia mentiras virginales, sino actúa inmanentemente en todo. El clímax estalla. Imaginad el Gólgota no como expiación, sino ejecución de un agitador bastardo, hijo de Publio y María, criado por José Comprado. Spinoza prueba contradicciones evangélicas, genealogías irreconciliables, fechas imposibles, gritan manipulación. En su Ética parte quinto, la mente eterna comprende la eternidad de Dios, trascendiendo temores personales. La Iglesia, temiendo esto, censura. No queman libros porque la luz disipa sombras. Historia testifica. Voltaire difunde Spinoza, iluministas lo alaban. Teología se quiebra. Si Nazaret es farsa, resurrección es alucinación colectiva, impulsada por culpa sobreviviente. Provocación final, la razón quiebra certezas, iniciando fe auténtica en la necesidad divina. El conatus humano anhela verdad. Dogmas son cadenas. Spinoza, muriendo en 1677, lega beatitud. Vivir según razón, amando a Dios naturaleza. La verdad emerge. José sabía, aceptó oro, perpetuó mito. No clamamos por esto, liberados del miedo. Amigos del Eterno ahora, desde vuestras tierras lejanas, escribid país, ciudad, hora. Compartid con un amigo cercano bendiciones familiares. La verdad no muere, despierta. En las profundidades insondables del pensamiento espinosista, donde la substancia única se desdobla en modos infinitos, sin principio ni fin, la narración se expande como un río que no conoce orillas, arrastrando consigo los sedimentos de 2 milenios de engaños velados. La farsa de Nazaret, ese núcleo pulsante de manipulación humana, no concluye en el clímax de la revelación, sino que se ramifica en eternidad, cuestionando no solo el soborno de José ante el amante romano, sino el conatus colectivo que perpetúa tales ilusiones. ¿Acaso no es el miedo a la propia finitud lo que teje mitos impenetrables, disfrazando la necesidad natural con ropajes de milagros imposibles? Spinoza, en su Ética, demuestra con rigor geométrico que toda acción surge de causas adecuadas o inadecuadas, y en el caso de José, el carpintero pragmático, ojos hundidos por noches de duda, la causa inadecuada fue el terror al descrédito social, al hambre que acecha en villorrios como Nazaret, donde la madera escasea y los rumores cortan más hondo que cualquier sierra. Publio, el tribuno de rostro curtido por vientos del desierto, no ofrece solo sestercios relucientes, sino una red de protección romana, inmunidad ante recaudadores judíos, herramientas importadas de Capadocia, un futuro para el niño que lleva su sangre pagana. ¿Por qué la razón, esa luz beatífica, disipa tan lentamente las sombras del dogma, si no es porque el afecto del miedo es el más potente de todos, encadenando almas a narrativas que consuelan pero no liberan? Retrocedamos al instante preciso de la transacción bajo un cielo de Galilea cargado de estrellas indiferentes. María, con el vientre apenas abultado, tiembla en la penumbra del taller, mientras José cuenta las monedas, cada una un eco de su rendición. No hay ángel aquí, solo el susurro del viento y el cálculo frío de la supervivencia. Spinoza lo vislumbraría así. El hombre, modo finito de la substancia, busca aumentar su potencia de actuar mediante acuerdos pasionales, y este pacto, José aceptando criar al bastardo de un invasor, es el arquetipo de cómo la religión nace no de revelación divina, sino de convenios humanos teñidos de temor. Los evangelios, redacciones tardías en salones de Antioquía y Éfeso, amplifican esta farsa para capturar almas gentiles. Mateo invoca a Isaías torcidamente.
Lucas fabrica censos quirinianos que historiadores romanos desmienten. ¿Qué significa que la teología, supuesta guardiana de la verdad, se edifique sobre ausencias tan clamorosas? Ningún contemporáneo judío menciona el pesebre, ni Filón de Alejandría, ni los rollos del Mar Muerto susurran de un Mesías carpintero. La iglesia primitiva, heredera de este suborno, multiplica el mito, concilios lo canonizan, cruzadas lo bañan en sangre, indulgencias lo mercantilizan. Spinoza, excomulgado por atreverse a leer las Escrituras como historia humana, prueba que los profetas eran afectos imaginativos, no portavoces eternos. Sus visiones eran proyecciones del conatus colectivo, miedo al caos babilónico transmutado en esperanzas mesiánicas. La continuidad del relato se sumerge ahora en las venas de la historia europea, donde el eco de Nazaret resuena en hogueras y edictos. Imaginad a Spinoza en La Haya, 1670, publicando anónimamente su tratado, mientras jesuitas y calvinistas aúllan por su cabeza. Allí disecciona el capítulo primero. Las Escrituras narran no lo divino, sino lo humano en su pasividad afectiva. José emerge como figura trágica, sabe del amante, Publio, quizás descendiente de Viri Romani en Judea, seducido por los ojos oscuros de María durante una patrulla en Séforis. Sabe del parto en establo común, sin estrellas ni magos, pero el suborno lo silencia. ¿No es irónico que el padre putativo financie con oro imperial la cuna de un supuesto libertador judío? Teología y filosofía colisionan. En la parte 13 de la Ética, Spinoza afirma que nadie padece por sí mismo, sino por imaginaciones erróneas. La virginidad mariana es tal imaginación, proyectando pureza sobre un adulterio ordinario, motorizado por el deseo de trascendencia ante la muerte. Historia lo corrobora sutilmente. Excavaciones en Nazaret muestran casas de piedra pobre, no palacios celestiales. Papiros de Oxyrhynchus insinúan sobornos romanos a líderes locales para apaciguar revueltas mesiánicas. La Iglesia, temiendo este escrutinio, quema gnósticos que aluden a bastardías divinas, como el Evangelio de Felipe, donde María besa a Jesús en labios, eco de pasiones terrenas. Amigos, que navegáis estas palabras en la quietud digital, pausad el aliento del tiempo. ¿Desde qué país y ciudad contempláis este desvelamiento y qué hora ilumina vuestro cielo en este instante eterno? Escribidlo abajo, compartid este río de razón con un amigo íntimo, invocando bendiciones caudalosas para su familia, que la verdad fluya como bendición en sus lares. El flujo narrativo se intensifica, entrelazando el destino de Jesús, engendrado en olivar prohibido, criado en mentiras piadosas, con la ética espinosista de la libertad. El niño crece oyendo susurros maternos de Hijo de Dios, internaliza el rol, hasta predicar parábolas que desbordan su origen bastardo. Ama a enemigos porque sabe, en lo profundo, de pactos romanos. La cruz, no expiación, sino clímax de una farsa. Publio, ausente, quizás observa desde Jerusalén, mientras José envejece en silencio comprado. Spinoza culmina. En la quinta parte, la mente intuitiva comprende la eternidad, donde dogmas se disuelven como niebla. ¿Por qué persiste el miedo eclesiástico a preguntas como estas? Si José sabía y cayó por oro, ¿qué valor tiene la Eucaristía forjada en tal crisol? La razón no destruye la fe, la purifica. Dios, naturaleza actúa sin favoritismos, y milagros son ignorancia de leyes eternas. Así, la segunda expansión se funde simles en el clímax final, donde la verdad irrumpe inextinguible. Desde las cenizas de bibliotecas quemadas hasta los servidores fríos del siglo XXI, la farsa nazarena palpita, pero Spinoza la ha desnudado para siempre. José, sabedor del amante Publio y el suborno, es el emblema del miedo que engendra religiones.
El clímax filosófico estalla en proposiciones eternas. La substancia no tolera interrupciones virginales. Todo nace de determinación infinita. ¿No clama el alma por esta liberación, donde dudas quiebran certezas falsas y fe auténtica emerge en la comprensión beatífica? Historia testifica la fragilidad. Constantino impone Nicea para unificar mitos, pero grietas persisten. Genealogías evangélicas irreconciliables, silencio paulino sobre infancia, teología espinocista triunfa, afectos pasivos como culpa y esperanza esclavizan. Razón libera al amor intelectual de Dios. La Iglesia, motor de inquisiciones, teme no herejías, sino el vacío post-dogma. Spinoza muere pobre, lentes empañados, pero su legado fermenta. Ilustración, ateísmo moderno, física cuántica, todos ecos de su panteísmo, provocación suprema. ¿Qué si Nazaret fuera verdad humana, digna de compasión sin altares? La verdad no se entierra, germina. Amigos del vasto ahora, país, ciudad, hora en vuestros comentarios, compartid con un ser querido bendiciones familiares infinitas. El conatus despierta. En el remanso infinito de la substancia espinosista, donde cada modo finito danza en la necesidad eterna sin escapatoria al azar o al capricho divino, la narración se desborda como un cauce desbordado, arrastrando los restos petrificados de la farsa nazarena hacia horizontes donde el miedo ya no reina soberano. José, el carpintero de manos callosas y alma rendida, no fue mártir ni santo, sino un hombre común, atrapado en el conatus de la supervivencia, contando sestercios romanos bajo la luz mortecina de una lámpara de arcilla, mientras el vientre de María guardaba el secreto de Publio, el tribuno de ojos grises que olía a sal del mar y a cuero imperial. ¿Acaso no revela esta transacción la esencia misma de la religión? No como puente al cielo, sino como refugio ante el abismo de la finitud humana, donde el suborno se transmuta en dogma para calmar el terror al vacío. Spinoza, en las profundidades de su ética, desmenuza esta ilusión con la frialdad de un teorema. Los afectos pasivos, como el miedo y la esperanza, nos impulsan a imaginar causas sobrenaturales, donde solo median leyes naturales inexorables. La virginidad proclamada no es milagro, sino velo tejido por el pavor de José a la pobreza y al escarnio del mercado de Nazaret, un villorrio de arcilla y estiércol donde los rabinos escudriñaban genealogías con la saña de halcones. El flujo del relato se adentra ahora en las grietas de la historia silenciada, aquellas que los concilios intentaron tapiar con cemento de anatemas. Imaginad la noche del pacto. Publio, descendiente de legionarios que aplastaron revueltas judías en el año 6 después de Cristo, se desliza por senderos de olivos retorcidos, su capa ocultando la bolsa de monedas forjadas en Roma, cada una grabada con la efigie de Tiberio, emperador indiferente a Mesías de provincia. María, de piel olivácea y fuego en las venas, yace exhausta tras el parto en un rincón de establo compartido con bestias, no con coros angélicos. El niño llora con hambre terrenal, no con halo preconcebido. José, despertado por gemidos, confronta la verdad no por sueño divino, sino por manchas de sangre y el aroma a jazmín pagano en las ropas de su prometida. El suborno fluye como aceite, suficiente para comprar maderas de Líbano, herramientas de bronce, y un silencio que se propaga en susurros familiares. ¿Por qué los evangelios, redactados por anónimos helenizados un siglo después, saltan de este parto mundano a un bautismo jordaniano, omitiendo 30 años de infancia ordinaria, si no es para sepultar la bastardía bajo capas de profecías torcidas? Spinoza lo pronostica en su tratado: las escrituras son historia moralizada, no revelación. Profetas como Isaías hablaban de reyes asirios, no de carpinteros galileos,
pero la Iglesia, en su conatus imperial, retuerce contextos para inflamar pasiones gentiles temerosas de sus propios cultos moribundos. La reflexión se ensancha en el tapiz teológico, donde la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu, se desmorona como castillo de naipes ante la substancia única. Dios no engendra virginalmente porque nada surge de la nada. Todo modo procede de atributos eternos, pensamiento y extensión entrelazados en perfecta causalidad. José, cómplice pagado, encarna el afecto servil. Acepta el oro no por virtud, sino por el impulso de perseverar, criando al hijo de un invasor como propio para evitar la lapidación mosaica. Historia susurra confirmaciones. Los rollos del Mar Muerto aluden a mesías guerreros, no pacifistas nazarenos. Flavio Josefo, en su Antigüedades, menciona a Jesús como sabio ejecutado, sin alaraca virginal. Los padres de la Iglesia, como Orígenes, admiten interpolaciones en textos judíos para encajar el mito. ¿Qué terror invade a la humanidad ante esta desnudez? Que el pesebre sea farsa romana, el Mesías un híbrido de sangre judía y latina. Porque el dogma ofrece consuelo ilusorio, un Padre celestial que premia obediencia, mientras la razón espinosista exige enfrentar la eternidad impersonal, donde ni José, ni Publio, ni María obtienen favores, solo despliegan su potencia en el gran tejido natural. Amigos que seguís este torrente en la vastedad de vuestras noches o auroras digitales, deteneos en el pulso de la hora. ¿Desde qué país y ciudad observáis estas palabras y qué hora tiñe vuestro horizonte en este instante compartido? Escribidlo en los comentarios con el alma abierta, compartid este desvelamiento con un amigo del corazón, deseándole bendiciones abundantes para su familia, que la luz de la verdad bendiga sus días como un río perenne. El relato se precipita hacia profundidades mayores, explorando el eco de Nazaret en el alma colectiva. Jesús, nutrido de mentiras maternas, predica un reino interior que traiciona su origen bastardo. Ama al prójimo porque intuye pactos prohibidos, perdona porque sabe de silencios comprados. Su predicación, destilado de esenios y cínicos helenizados, choca con fariseos que husmean irregularidades genealógicas. La cruz llega no como sacrificio planeado, sino como fin lógico de un agitador sin linaje davídico real. Spinoza ilumina. En la parte cuarto, la virtud es conocimiento de causas. Ignorar el suborno de José es vicio pasional, perpetuando ciclos de culpa eucarística. Teología se quiebra. Si la encarnación es adulterio encubierto, ¿qué redime la misa ritual de sangre inventada? Filosofía responde. La beatitud yace en el amor intelectual. Comprender la necesidad donde dogmas fallan. Así, esta expansión de la segunda parte se funde sin fisuras en el clímax inminente, donde la verdad irrumpe como sol implacable. Desde las cumbres del pensamiento geométrico, el clímax filosófico detona en fulgor eterno. La farsa de Nazaret, con José como eje del suborno romano, no es reliquia oscura, sino faro que disipa ilusiones milenarias. Spinoza proclama: la substancia no se interrumpe por partos vírgenes ni resurrecciones. Todo es determinación infinita, sin voluntades caprichosas. ¿Por qué la Iglesia, tras edificar catedrales sobre esta arena, tiembla ante dudas que liberan? Porque el miedo, al caos, a la muerte sin redención, forjó su imperio desde Constantino en Nicea hasta indulgencias renacentistas. El estallido narrativo pinta el Gólgota real. Jesús, hijo de Publio, clava ojos en el centurión romano, quizás pariente lejano del amante, gritando: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», no como profecía, sino eco de orígenes traicionados. José, viejo en Nazaret, muere guardando el secreto, su taller próspero testigo mudo. Spinoza culmina en la quinta parte. La mente eterna trasciende el cuerpo, amando a Dios sin temor personal. Dogmas se evaporan, revelando piedad racional. Historia corrobora el derrumbe.
Renan expone mitos evangélicos, Strauss disecciona historicidad. Arqueología de Nazaret muestra pobreza, no gloria. Provocación final, hiriente como espina. No inicia la fe genuina cuando certezas se astillan, dejando espacio para la eternidad spinosista. La verdad de José, sabedor, comprado, callado, no sepulta esperanzas, las eleva a razón universal. La Iglesia teme no herejías, sino almas libres que ven Dios en la naturaleza, no en pesebres falsos. Amigos del continuum temporal, país, ciudad, hora en vuestros comentarios, compartid con un amigo cercano bendiciones familiares eternas. El velo rasgado no destruye, ilumina. La narración, en su flujo incesante, despierta conatus dormidos, invitando a la beatitud compartida. En las honduras eternas de la substancia espinosista, donde cada modo finito se desenvuelve en la necesidad absoluta, sin fisuras ni concesiones al azar divino, la narración se desata como un vendaval que arrasa los velos acumulados sobre la farsa nazarena, exponiendo las entrañas palpitantes del miedo humano que se disfraza de fe inquebrantable. José, el artesano de Nazaret, con dedos ennegrecidos por el roble y el ciprés, no emerge como pilar de virtud silenciosa, sino como engranaje primordial en una maquinaria de engaño. Sus ojos, velados por el cálculo de la miseria cotidiana, cuentan las monedas romanas entregadas por Publio, el tribuno de mandíbula cuadrada y cicatrices de campañas en Partia, cuyo deseo por María, esa joven de curvas galileas y risa contenida, ha parido no un Mesías, sino un bastardo imperial destinado a ser mitificado. ¿Por qué el alma humana, en su conatus voraz por perseverar, prefiere edificar templos sobre subornos efímeros antes que habitar la desnudez racional de la naturaleza? Spinoza, en la geometría implacable de su ética, desarma esta ilusión proposición por proposición. Los afectos pasivos, como el temor al ostracismo y la codicia por seguridad, impulsan a imaginar milagros donde solo median causas naturales encadenadas. La proclamada virginidad no es intervención celestial, sino cortina tejida por José para ocultar el parto ordinario en un tugurio de estiércol y paja, financiado por sestercios que transforman su taller en refugio contra el hambre que azota los caminos de Judea. El pulso del relato se sumerge en las venas ocultas de la historia, aquellas que los escribas eclesiásticos intentaron cauterizar con tinta de concilios y anatemas. Visualizad la transacción bajo un firmamento indiferente. Publio, oficial de la Legio Dexis Fretensis, acuartelada en Jerusalén, se infiltra en la noche nazarena, su bolsa tintineando con el peso de la traición, monedas acuñadas en Antioquía, suficientes para comprar silencio, maderas de Sidón y un velo de respeto ante los ancianos del Sinedrio. María, exhausta tras dolores que ningún ángel alivia, acuna al infante de piel morena, herencia de abrazos prohibidos en olivares donde el viento del Jordán susurraba pecados. José, confrontado no por sueño profético, sino por evidencias carnales. El aroma a sudor pagano, las náuseas del alba, pacta en susurros. Criará al niño como propio, proclamará linaje davídico falso, a cambio de oro que eleva su pobreza a medianía. ¡Qué terror late en esta omisión evangélica! Los sinópticos saltando de pesebre a predicación adulta, ignorando infancia de juegos con hijos de prostitutas y leprosos. Spinoza lo destripa en su tratado teológico-político. Las escrituras no son dictado divino, sino crónicas pasionales de hombres temerosos. Profecías retroajustadas para encajar expectativas mesiánicas. Isaías 7:14, torcido de joven a virgen, sirve de andamio para la farsa, mientras Pablo, fundador silente de la secta, omite todo rastro de Nazaret para enfocarse en una resurrección dudosa, alucinación colectiva de culpables sobrevivientes.
La densidad teológica se entreteje con filosofía, como hilos en el telar de la substancia. Dios no es artífice caprichoso, que suspende leyes para partos inmaculados, sino causa inmanente cuya eternidad no tolera interrupciones virginales. Todo fluye de atributos infinitos, pensamiento y extensión en paralelismo perfecto. José encarna el afecto servil por antonomasia. Su silencio no es piedad, sino cálculo ante la lapidación levítica, el boicot comercial, la ruina familiar, el suborno romano, astuto instrumento de divide et impera, asegura un Mesías híbrido que divide judíos entre celotes y pacifistas. Historia exhala verdades reprimidas. Josefo alude a Jesús como hábil taumaturgo ejecutado, sin alusión a pesebres. Los rollos de Qumrán profetizan mesías guerreros, no carpinteros mansos. Excavaciones en Nazaret desentierran chozas humildes, no establos estelares, y papiros administrativos romanos insinúan pagos a informantes judíos para sofocar mesianismos. ¿Por qué la Iglesia, heredera de esta trama, multiplica dogmas, Trinidad, transubstanciación, si la verdad resiste escrutinio, sino porque el miedo al vacío existencial es el verdadero evangelio, explotado desde Nicea hasta las catedrales góticas para encadenar conatus individuales al colectivo imperial? Amigos que seguís este río narrativo en la quietud de vuestras pantallas iluminadas, deteneos en el latido del instante cósmico. ¿Desde qué país y ciudad contempláis este desgarro de velos y qué hora marca el reloj de vuestro mundo en este ahora compartido? Escribidlo en los comentarios con el corazón expuesto. Compartid este torrente de lucidez con un amigo entrañable, deseándole bendiciones inmensas para su familia, que la razón fluya como manantial bendito en sus hogares y generaciones. El caudal se precipita hacia estratos más profundos, desentrañando el destino del niño Jesús, engendrado en éxtasis ilícito, mecido en cunas de mentiras piadosas, predica un amor radical que traiciona su sangre romana. Ama a tu enemigo, porque intuye legiones paternas. Perdona 70 veces 7, porque conoce silencios comprados. Su ministerio, eco de esenios ascéticos y sofistas errantes, choca con fariseos que husmean bastardías genealógicas. El Sanedrín, oliendo irregularidades, lo entrega a Pilato, quien ejecuta sin pestañear a un agitador provincial. Spinoza ilumina el abismo. En la parte cuarta de la ética, virtud es comprensión causal. Ignorar el pacto de José perpetúa vicio pasional, ciclos de misa sangrienta y culpa eterna. Teología colapsa. Si encarnación es adulterio velado, ¿qué sustancia la Eucaristía? Mero memorial pagano. Filosofía eleva. Beatitud mora en amor intelectual a Dios naturaleza, donde dogmas se disipan como bruma matinal. Esta expansión de la segunda fase se funde imperceptiblemente en el clímax voraginoso, donde la verdad estalla como supernova racional. Desde las cumbres geométricas de la proposición espinocista, el clímax filosófico irrumpe en catarsis eterna. La farsa nazarena, con José como pivote del suborno Publio, no es anécdota oscura, sino ariete que destroza murallas milenarias de temor eclesiástico. Spinoza decreta, substancia única no admite partos vírgenes ni tumbas vacías. Toda existencia es determinismo infinito, sin antropomorfismos que premien obediencias. ¿Por qué la humanidad, tras cruzadas y holocaustos teológicos, se agarra a certezas frágiles, si la razón libera hacia eternidad impersonal? La Iglesia, forjada en Nicea por Constantino para cohesionar imperios tambaleantes, tiembla porque su conatus es poder temporal disfrazado de salvación. El estallido evoca el Gólgota auténtico. Jesús, vástago de Publio, clava mirada en el centurión, eco lejano del amante, profiriendo Eli, Eli, lama sabactani, no como salmo cumplido, sino grito de orfandad bastarda ante cielos mudos. José exhala en Nazaret,
taller próspero testigo sepultado. María guarda secretos en senectud, susurrando a discípulos vislumbres gnósticos suprimidos. Spinoza corona en quinta parte, mente intuitiva abarca eternidad, trascendiendo temores personales. Piedad racional, ama necesidad divina sin esperanzas ilusorias. Historia válida, fracturas. Renan desnuda mitos evangélicos. Bauer deconstruye Paulino silencio. Arqueología de Capernaum muestra sinagogas mundanas, no portentos. Provocación culminante punzante como clavo. No nace fe auténtica cuando dogmas se quiebran como cáscaras, cediendo a comprensión beatífica donde Dios mora en cada átomo, no en altares falsos. Verdad de José, sabedor, sobornado, silente, no aniquila anhelos, los transmuta en virtud universal. Iglesia teme dudas porque germinan libertades. Razón, verdugo de miedos, despierta conatus dormidos. Amigos del eterno fluir temporal, país, ciudad, ora en comentarios vivos. Compartid con amigos cercano bendiciones familiares inagotables. Velo rasgado no sepulta, engendra luz. Narración, incesante como substancia, convoca despertar colectivo a la infinitud spinozista. En las cimas inconmensurables de la substancia spinozista, donde los modos finitos se entretejen en la urdimbre eterna, sin escapatoria al capricho o la interrupción milagrosa, la narración se desborda como un océano primordial que engulle las quimeras de la farsa nazarena, revelando las vísceras expuestas del miedo humano que se reviste de dogmas inquebrantables. José, el humilde obrero de Nazaret, con palmas agrietadas por el yugo del cedro y el pino, no se yergue como baluarte de fe inmaculada, sino como tuerca esencial en el engranaje del subterfugio. Sus pupilas, empañadas por el pragmatismo de la penuria diaria, escrutan las monedas imperiales tendidas por Publio, el centurión de facciones endurecidas por escaramuzas en Idumea, cuya lujuria por María, mujer de formas galileas y suspiros reprimidos, ha dado a luz no a un redentor celestial, sino a un ilegítimo de linaje mixto, predestinado a ser exaltado en anales manipulados. ¿Por qué el espíritu humano, en su conatus insaciable por perdurar, opta por alzar santuarios sobre transacciones efímeras en vez de abrazar la crudeza racional de la naturaleza desvelada? Spinoza, con la precisión axiomática de su ética, desmonta esta falacia paso a paso. Los afectos pasivos, tales como el pánico al deshonor social y la avidez por estabilidad, nos arrastran a forjar prodigios donde reinan tan solo cadenas causales naturales. La virginal concepción pregonada no es prodigio angélico, sino manto urdido por José para encubrir el alumbramiento prosaico en un cobertizo de heno y excrementos, solventado por denarios que transfiguran su pobreza en solvencia modesta. El torrente narrativo se zambulle en las fisuras veladas de la crónica histórica, esas que los compiladores clericales procuraron sellar con el plomo de sínodos y excomuniones. Evocad la coyuntura del trueque bajo un cielo galileo impávido. Publio, tribuno de la Legio Dexefretensis, apostada en Cesarea, se cuela en la oscuridad nazarena, su saco resonando con el lastre de la felonía, sestercios batidos en lidia, bastantes para adquirir mutismo, tablones de tiro y un manto de decoro frente a los presbíteros del Sanedrín. María, postrada tras contracciones que ningún serafín mitiga, mece al neonato de tez cobriza, legado de enredos vedados en algares, donde la brisa jordánica murmuraba transgresiones. José, enfrentado no por ensoñación divina, sino por indicios mundanos, el hedor a transpiración latina, los arcados aurorales, acuerda en murmullos, alzará al vástago como suyo, vociferará ascendencia davídica ficticia, a trueque de plata que encumbra su indigencia a prosperidad. ¿Qué pavor subyace en esta laguna sinóptica? Los evangelistas brincando del portal a la misión madura, eludiendo 3 décadas de niñez vulgar entre vástagos de rameras y marginados,
Spinoza lo excava en su tratado teológico político. Los textos sagrados no son mandato sobrenatural, sino relatos apasionados de varones atemorizados, oráculos retroadaptados a anhelos mesiánicos. Isaías 7:14, retorcido de doncella a virgen, erige el armazón de la superchería, mientras Pablo, artífice tácito de la cofradía, soslaya todo vestigio nazareno para centrarse en una resurrección sospechosa, delirio mancomunado de supervivientes remorseantes. La trama teológica se enlaza con la especulación filosófica, cual fibras en el tejido substancial. En Dios no es demiurgo voluble que frena decretos para nacimientos impolutos, sino origen inmanente cuya perennidad no consiente pausas virginales. Cada manifestación emana de atributos ilimitados, cogitación y espacialidad en sincronía impecable. José personifica el afecto sumiso por excelencia. Su muda aquiescencia no es devoción, sino aritmética ante la pedrada levítica, el veto mercantil, la desdicha doméstica, el soborno romano, maña sutil de fragmenta et impera, garantiza un salvador mestizo que escinde hebreos entre fanáticos y sumisos. Historia exhala indicios sofocados. Josefo evoca a Jesús como taumaturgo hábil suprimido, sin pompa nacarada. Los manuscritos de Qumrán vaticinan ungidos belicosos, no ebanistas dóciles. Sondeos en Nazaret exhuman moradas precarias, no pesebres astrales, y ostraca administrativos latinos sugieren dádivas a delatores semitas para domar mesianismos. ¿Por qué la Iglesia sucesora de esta urdidura prolifera credos, Trinidad, metempsicosis eucarística, si la veracidad soporta juicio, salvo porque el horror al sinsentido ontológico es el auténtico catecismo instrumentalizado desde Nicea hasta las basílicas neogóticas para subyugar con atus singulares al imperio comunal? Amigos que surcáis este caudal verbal en la penumbra de vuestras interfaces luminosas, cesad en el compás del momento sideral. ¿Desde qué país y ciudad atestiguáis este desgarramiento de mantos? ¿Y qué hora pinta vuestro firmamento en este presente confluido? Inscribidlo en los comentarios con el espíritu despojado, difundid este ímpetu de clarividencia con un compañero del alma, augurándole bendiciones copiosas para su linaje, que la cordura mané como fuente sagrada en sus moradas y estirpes. El río narrativo se abalanza a estratos abismales, desentrañando el sino del infante Jesús, preñado en arrebato ilícito, arrullado en hamacas de falsedades benévolas, proclama un amor feraz que delata su herencia romana. Ama a tu adversario, pues presiente falanges paternas, condona 70 veces 7, pues conoce callamientos monetizados. Su apostolado, reflejo de esenios rigurosos y cincios nómadas, topa con escribas que rastrean impurezas ancestrales. El tribunal, percibiendo anomalías, lo remite a Pilato, quien liquida sin titubeo a un alborotador rural. Spinoza esclarece la cima. En la parte 4 de la ética, excelencia es aprehensión causal. Desatender el convenio de José propaga defecto pasional, espirales de liturgia cruenta y remordimiento perenne. Teología se desploma. Si la encarnación es fornicio encubierto, ¿qué valida la comunión, mero rito pagano? Filosofía asciende. Dicha reside en el afecto sapiente a Dios naturaleza, donde credos se desvanecen como rocío diurno. Esta dilatación de la segunda etapa se integra sin costuras al ápice voraz, donde la realidad detona cual nova racional. Desde las cimas axiomáticas de la sentencia espinosista, el ápice filosófico irrumpe en éxtasis perdurable. La superchería nazarena, con José como cardán del pago Publio, no es episodio sombrío, sino empuje que pulveriza fortalezas bimilenarias de pavor clerical. Spinoza sentencia: substancia singular no avala gestaciones vírgenes ni sepulcros desiertos.
Toda presencia es fatalismo ilimitado, sin antropomorfias que gratifiquen servidumbres. ¿Por qué la especie, tras santas guerras y genocidios doctrinales, se aferra a seguridades quebradizas si la lógica emancipa hacia perpetuidad anonadada? La Iglesia, moldeada en Nicea por Constantino para soldar reinos vacilantes, se estremece pues su conatus es dominio mundano camuflado de redención. La explosión convoca el calvario genuino. Jesús, retoño de Publio, fija vista en el optio, resonancia remota del fornicador, vociferando Eli, Eli, lama sabactani. No como salmodia verificada, sino alarido de orfandad bastarda ante firmamentos mudos. José espirita en Nazaret, obrador opulento, testigo inhumado. María atesora arcanos en vejez, balbuceando a prosélitos atisbos gnósticos erradicados. Espinosa remata en quinta parte. Psique intuitiva abarca perpetuidad, sobrepasando pánicos egoístas. Devoción racional ama compulsión divina sin quimeras personales. Historia auténtica resquebrajamientos. Renan desuella fábulas evangélicas. Bauer desarma silencio paulino. Prospecciones en Magdala exponen sinagogas prosaicas, no milagros. Interpelación suprema, lacerante cual lanza. No germina piedad sincera cuando credos se fragmentan como conchas, rindiendo ante aprehensión bienaventurada, donde Dios habita en todo quark, no en portales ficticios. Realidad de José, consciente, comprado, taciturno, no anula apetencias, las metamorfosea en excelencia cósmica. Iglesia recela interrogantes, pues brotan autonomías. Lógica, verdugo de pánicos, aviva conatus latentes. Amigos del flujo temporal inagotable, país, ciudad, hora en anotaciones vibrantes, difundid con pariente próximo bendiciones familiares inextinguibles. Manto lacerado no entierra, parió fulgor. Narración, perenne cual substancia, convoca insurrección mancomunada a la infinitud de espinosista. En las profundidades abisales de la sustancia espinocista, donde los modos efímeros se despliegan en la urdimbre inquebrantable sin rendija para el milagro o el arbitrio celestial, la narración se desata como un cataclismo primordial que devora las quimeras petrificadas de la farsa nazarena, desnudando las entrañas sangrantes del pavor humano que se adorna con dogmas inconmovibles. José, el rudo jornalero de Nazaret, con palmas surcadas por el áspero roble y el ciprés resinoso, no se alza como pilar de devoción inquebrantable, sino como eje crucial en el mecanismo del embuste. Sus órbitas, nubladas por el pragmatismo de la escasez crónica, recuentan las monedas cesáreas ofrecidas por Publio, el decurión de rasgos forjados en refriegas de Moab, cuya concupiscencia por María, hembra de contornos galileos y gemidos sofocados, ha procreado no un salvador etéreo, sino un espurio de sangres entreveradas, abocado a ser idolatrado en códices adulterados. ¿Por qué el ánima humana, en su conatus rapaz por subsistir, elige erigir capillas sobre pactos volátiles en lugar de abrazar la aspereza racional de la naturaleza al descubierto? Spinoza, con la exactitud postulada de su ética, desarticula esta quimera axioma tras axioma. Los afectos inertes, como el espanto al vituperio público y la ansia por refugio, nos impelen a conjurar portentos donde imperan meras secuencias causales naturales. La gestación inmaculada vociferada no es intervención querúbica, sino paño fraguado por José para velar el parto prosaico en un chamizo de paja y deyecciones, bancado por áureos que metamorfosean su miseria en holgura discreta. El ímpetu narrativo se precipita en las hendiduras encubiertas de la analística histórica, aquellas que los amanuenses curiales aspiraron obstruir con el estaño de cismas y maldiciones. Conjura la instancia del cambalache bajo un cielo galileo impasible. Publio, optio de la Legio Geis Fretensis, encasernada en Jerusalén, se escurre en la negrura nazarena,
su talego tañendo con el peso de la perfidia, denarios fundidos en Éfeso, idóneos para mercar enmudecimiento, vigas de biblos y un sudario de prestancia ante los gerontes del Sinedrio. María, derrumbada tras espasmos que ningún arcángel atenúa, acuna al recién parido de epidermis bronceada, heredad de entrelazos proscritos en olivares, donde el hálito jordaniano susurraba culpas. José, interpelado no por visión onírica, sino por huellas terrenas, el tufillo a sudor itálico, las vómitas crepusculares, transige en cuchicheos. Educará al retoño como legitimidad propia, pregonará prosapia davídica apócrifa, por contraprestación de plata que transmuta su penuria en agio. ¿Qué recelo yace en esta elipsis sinóptica? Los redactores evangélicos saltando del cobertizo a la misión adulta, hurtando 3 lustros de infancia prosaica entre proles de meretrices y proscritos. Spinoza lo orada en su tratado teológico político. Los códices sagrados no son edicto suprasensible, sino sagas emocionales de varones temerosos, vaticinios retroajustados a apetencias mesiánicas. Isaías 7, 14. Desviado de moza a virgen, arma el esqueleto de la mistificación, mientras Pablo, forjador velado de la hermandad, elude toda huella nazarena para focalizar en una resurrección equívoca, ensimismamiento compartido de remanentes contritos. La urdimbre teológica se trenza con la meditación filosófica a guisa de hebras en el lienzo substancial. Dios no es artífice inconstante que detiene edictos para alumbramientos impolutos, sino génesis inmanente cuya inmortalidad no admite cesuras virginales. Toda epifanía mana de propiedades ilimitadas, intelección y amplitud en armonía perfecta. José encarna el afecto servil por eminencia. Su muda connivencia no es santidad, sino álgebra frente a la lapidación deíctica, el estigma comercial, la ruina clánica. El pago romano, ardid refinado de divide et impera, asegura un redentor mestizo que fracciona semitas entre celotes y prono. Historia suspira pistas ahogadas. Flavio Josefo invoca a Jesús como prestidigitador astuto liquidado, sin fanfarria nacarada. Los pergaminos de Qumrán auguran mesías marciales, no torneros sumisos. Fuis en Nazaret desentrañan tugurios modestos, no portales siderales, y tablillas fiscales latinas aluden a limosnas, a confidentes hebreos para aquietar mesianismos. ¿Por qué la Iglesia, heredera de esta tramoya, multiplica axiomas, trinidad, transmutación hostiada, si la autenticidad resiste catarsis, sino porque el pavor al sinsentido esencial es el genuino evangelio, manigado desde Nicea hasta las cúpulas ojivales para sojuzgar conatus aislados al yugo comunal? Amigos que navegáis este vórtice discursivo en la sombra de vuestras pantallas radiantes, arrestad el pulso del efímero sideral. ¿Desde qué país y ciudad presenciáis este laceramiento de velos y qué hora teñe vuestro cenit en este presente unificado? Grabáldolo en los comentarios con el psiquis desnuda. Propalad este embate de perspicacia con un consanguíneo del espíritu, profetizándole bendiciones profusas para su sangre, que la sensatez corra como venero luminoso en sus hogares y linajes. El ceni se arroja a abismos supremos, desvelando el hado del neófito Jesús, engendrido en frenesí vedado, mecido en cuneros de embustes piadosos, pregona un amor radical que traiciona su alcurnia romana. Ama a tu némesis, porque adivina cohortes avales. Absuelve 77, porque conoce mutismos pecuniarios. Su diaconía, espejo de esenios austeros y cínicos deambulantes, choca con doctores que rastrean máculas patronímicas. El consistorio, olfateando disfunciones, lo cede a Pilato, quien despacha sin vacilar a un turbador aldeano. Spinoza ilustra la vorágine. En la parte 4 de la ética, preeminencia es captación causal.
Ignorar el ajuste de José propaga vicio pasivo, remolinos de rito hemático y culpa imperecedera. Teología se derrenga. Si la teofanía es fornicio larvado, que sustenta la fracción, mero simulacro idólatra. Filosofía se eleva. Eudemonía yace en el amor dianoético a Dios naturaleza, donde postulados se evaporan como niebla crepuscular. Esta amplificación de la segunda instancia se amalgamó sin juntas al vértice insaciable, donde la veracidad detona como cataclismo lógico. Desde las cumbres postuladas de la tesis espinosista, el vértice filosófico estalla en paroxismo imperecedero. La superchería nazarena, con José como fulcro del estipendio Publio, no es digresión tenebrosa, sino ariete que desmorona baluartes bimilenarios de terror curial. Spinoza dicta: substancia monogénica no convalida concepciones vírgenes ni criptas vacías. Toda entidad es determinismo sin fin, sin antropopatlismos que retribuyan servidumbres. ¿Por qué el género, tras guerras santas y matanzas confesionales, se ciñe a garantías frágiles si el logos emancipa hacia eternidad despersonalizada? La Iglesia, conformada en Nicea por Constantino para amalgamar imperios titubeantes, se estremece porque su conatus es hegemonía terrenal, encubierta de sotería. La deflagración evoca el Gólgota veraz. Jesús, vástago de Publio, taladra ojos en el Miles, eco distante del fornicario, bramando Eli, Eli, lama sabactani, no como cántico cumplido, sino bajido de orfandad ilegitimada ante cielos mudos. José agoniza en Nazaret, taller suntuoso testigo sepultado. María custodia enigmas en decrepitud, tartamudeando a acólitos vislumbres gnósticos suprimidos. Spinoza corona en quinta parte. Intelecto intuitivo abarca eternidad, sobrevolando pánicos subjetivos. Religiosidad racional ama coacción divina sin fantasías egoicas. Historia ratifica fisuras. Renan despelleja mitos sinópticos. Bauer deshilacha silencio paulino. Excavaciones en Betsaida revelan Bet Ha Midrash mundanos, no prodigia. Apelación cimera, cortante como azagaya. No brota religiosidad cabal cuando postulados se astillan como ollejos, cediendo a captación bienaventurada donde Dios mora en cada partícula, no en portales apócrifos. Veracidad de José, consciente, retribuido, lacónico, no extingue anhelos, los transfigura en preeminencia universal. Iglesia repugna consultas porque germinan soberanías. Logos, sayón de pánicos, excita conatus hibernantes. Amigos del discurrir temporal inextinguible, país, ciudad, hora en glosas palpitantes, irradiad con allegado inmediato bendiciones clánicas inagotables. Velo hendido no sepulta, fecunda resplandor. Narración, inagotable como substancia, convoca revuelta solidaria a la infinitud espinocista. En las catacumbas insondables de la substancia espinosista, donde los modos transitorios se deshilachan en la trama inexorable sin resquicio para el prodigio o la voluntad caprichosa, la narración se desborda como un diluvio cósmico que traga las quimeras fosilizadas de la farsa nazarena, exponiendo las vísceras palpitantes del terror humano que se emperifolla con credos inexpugnables. José, el tosco labriego de Nazaret con palmas estriadas por el recio olivo y el ébano libanés, no se erige como columna de piedad inquebrantable, sino como bisagra vital en el artefacto del fraude. Sus globos oculares, empañados por el empirismo de la carestía perpetua, recontabilizan las monedas augustas proferidas por Publio, el primipilo de facciones templadas en lides de Galaad, cuya lascivia por María, sirena de siluetas galileas y ahogos reprimidos, ha parido no un Mesías sidéreo, sino un supurante de linajes amalgamados, votado a ser deificado en pergaminos falseados. ¿Por qué el numen humano, en su conatus famélico por perdurar,
selecciona levantar oratorios sobre tratos volátiles antes que ceñir la rudeza racional de la naturaleza desmascarada. Spinoza, con la rigurosidad corolario de su ética, desarma esta quimera postulado a postulado. Los afectos estólidos, como el pavor al oprobio cívico y el hambre por asilo, nos arrastran a invocar maravillas donde dominan secuencias causales naturales. La preñez inmaculada cacareada no es epifanía serafínica, sino velo tramado por José para camuflar el parto vulgar en un corral de hojarasca y heces, fondeado por dracmas que alquimizan su indigencia en holgura sigilosa. El embate narrativo se sumerge en las grietas larvadas de la historiografía, esas que los calígrafos pontificales anhelaron taponar con el plomo de concilios y vituperios. Invoca la coyuntura del regateo bajo un firmamento galileo impávido. Publio, centurión de la Legio Decis Fretensis atrincherada en Ptolemaida, se filtra en la tiniebla nazarena, su zurrón zumbando con el lastre de la traición, áspros acuñados en Pérgamo, aptos para trocar silencio, maderos de Sarepta y un manto de dignidad ante los ancianos del Sinedrio. María, desplomada tras contracciones que ningún querubín modera, acuna al neófito de Cutis Cárdeno, herencia de coyundas prohibidas en algares donde el soplo jordaniano balbuceaba faltas. José, increpado no por guanjue divina, sino por vestigios mundanos. El olor a axila itálica, las náuseas matutinas, capitula en susurros. Forjará al vástago como legítimo, vociferará pedigrí davídico espurio, a cambio de tesoro que transfigura su penuria en agio. ¡Qué cobardía late en esta laguna sinóptica! Los evangelistas brincando del pesebre a la misión plena, robando 3 décadas de infancia prosaica entre vástagos de fornicarias y desterrados. Spinoza lo taladra en su tratado teológico-político. Los volúmenes sagrados no son fiato suprasensorial, sino epopeyas pasionales de hombres temerosos, profecías retroencajadas en cravings mesiánicos. Isaías 7:14, torcido de joven paridora a virgen, arma el bastidor de la superchería, mientras Pablo, arquitecto encubierto de la secta, hurta Nazareno para acentuar una resurrección ambigua, alucinación colegial de reliquias remordidas. La textura teológica se enlaza con la contemplación filosófica cual filamentos en el tapiz substancial. Dios no es forjador voluble que frena ordenanzas para partos inmaculados, sino manantial inmanente cuya eternidad no tolera pausas virginales. Toda aparición brota de facultades infinitas, noesis y extensión en cadencia impecable. José tipifica el afecto servil por soberanía. Su muda complicidad no es mística, sino ecuación ante la lapidación mosaica, el boicot artesanal, la catástrofe doméstica, el soborno romano, táctica pulida de Franguite Timpera, afianza un Mesías híbrido que escinde semitas entre sicarios y serviles. Historia exhala rastros estrangulados. Josefo alude a Jesús como mago diestro despachado, sin alboroto nacarado. Los rollos de Ein Gedi profetizan ungidos bélicos, no carpinteros mansos. Prospecciones en Nazaret exhuman chozas humildes, no portales estelares, y tablillas fiscales cesáreas insinúan dádivas a soplones judíos para amansar mesianismos. ¿Por qué la Iglesia, albacea de esta fábula, engendra dogmas, Trinidad, conversión hostial, si la verdad aguanta catequesis, sino porque el horror al vacío primordial es el credo auténtico, orquestado desde Nicea hasta las naves ojivales para encadenar conatus solitarios al coloso comunal? Amigos que recorréis este maelstrom verbal en la penumbra de vuestras retinas digitales, deteneos en el latido del instante estelar. ¿Desde qué país y ciudad testificáis este desollamiento de mantos? ¿Y qué hora baña vuestro meridiano en este ahora confluido? Inscribidlo en los comentarios con el alma desnuda. Propalad este ímpetu de sagacidad con un fratricida del alma.
profetizándole bendiciones repletas para su clan, que la perspicacia corra como arroyo sagrado en sus lares y descendencia. El Ceni se lanza a cimas sublimes, desentrañando el sino del infante Jesús, concebido en éxtasis ilícito, arrullado en versos de embustes benévolos, pregona un amor implacable que delata su prosapia romana. Ama a tu verdugo, pues intuye legiones avales, perdona 70 veces 7, pues conoce taciturnidades monetarizadas. Su ministerio, reflejo de esenios rigurosos y cínicos vagabundos, colisiona con rabinos que husmean máculas genealógicas. El Sinedrio, percibiendo dislocaciones, lo entrega a Pilato, quien liquida sin titubeo a un sedicioso rústico. Spinoza disipa la cima. En la parte cuarto de la ética, virtud es intuición causal. Desoír el pacto de José siembra vicio pasivo, torbellinos de misa hemorrágica y culpa imperecedera. Teología se desmorona. Si la encarnación es adulterio larvado, ¿qué apuntala la fracción, mero simulacro pagano? Filosofía se transfigura. Bienaventuranza mora en el amor noético a Dios naturaleza, donde credos se disipan como bruma auroral. Esta dilatación de la segunda fase se funde sin fisuras al clímax insaciable, donde la verdad estalla como catarsis lógica. Desde las cumbres corolarias de la doctrina espinosista, el clímax filosófico detona en éxtasis imperecedero. La superchería nazarena, con José como eje del estipendio Publio, no es recodo lóbrego, sino ariete que pulveriza fortalezas bimilenarias de pavor clerical. Spinoza sentencia: substancia monogénica no convalida preñeces vírgenes ni hipogeos vacíos. Toda manifestación es fatalismo infinito, sin antropopatías que premien sumisiones. ¿Por qué el linaje humano, tras cruzadas y pogromos teológicos, se agarra a certezas quebradizas? Si la razón emancipa hacia eternidad despersonalizada, la Iglesia, fraguada en Nicea por Constantino para cohesionar imperios vacilantes, tiembla porque su conatus es dominio efímero camuflado de soteriología. La deflagración pinta el calvario verídico. Jesús, vástago de Publio, perfora mirada en el decurión, resonancia lejana del fornicador, aullando Eli, Eli, lama sabactani, no como salmodia cumplida, sino vagido de orfandad bastarda ante cielos apáticos. José exhala en Nazaret, taller opulento testigo mudado. María atesora arcanos en senectud, balbuciendo a prosélitos atisbos gnósticos erradicados. Spinoza remata en quinta parte, psique intuitiva abarca eternidad, trascendiendo pánicos subjetivos. Piedad racional ama necesidad divina sin ilusiones egoicas. Historia corrobora fracturas. Renan desuella mitos sinópticos. Bauer desilvana silencio paulino. Fuyes en Tiberíades exponen Bethaim prosaicos, no prodigios. Provocación suprema afilada como puñal. No brota fe cabal cuando dogmas se fragmentan como cáscaras, cediendo a intuición beatífica donde Dios habita en cada cuanta, no en pesebres apócrifos. Verdad de José, consciente, retribuido, lacónico, no aniquila anhelos, los sublima en virtud cósmica. Iglesia abomina dudas porque germinan libertades. Razón, verdugo de terrores, despierta conatus latentes. Amigos del flujo temporal inagotable, país, ciudad, ora en comentarios vibrantes, irradiad con allegado cercano bendiciones clánicas inextinguibles. Velo hendido no sepulta, fecunda fulgor. Narración perenne como substancia, convoca insurrección mancomunada a la infinitud espinosista.